vamos a hablar de la última esperanza. La última esperanza. ¿Cuál será la última esperanza o quién será la última esperanza? Saben que estamos rodeados de noticias que nos vienen de muchos sitios del mundo. Normalmente cuando usted pone las noticias, no creo que más del 5 o 6% de noticias sean noticias buenas, noticias positivas, noticias de lo que se está pasando, que están pasando muchas cosas buenas. Normalmente te ponen noticias negativas, noticias de desastres, noticias de muertes, noticias de guerras, noticias de... ¿Sabe que hasta en eso nos están adoctrinando? Usted lo sabe, ¿verdad? Hay mucha gente que ve las noticias, es bueno ver las noticias, pero las noticias van a marcar, o los programas que vemos muchas veces por televisión, marcan lo que nos quieren hacer pensar. Por eso hace unas semanas hablaban de Donald Trump y hablaban de esto, y ahora se ponen a hablar, ahora nos tendrán toda la semana hablando de Castro, y después hablan de lo que los que preparan, los guionistas de las noticias, que hay élites ahí, nos están formando y nos están llevando a pensar como ellos quieran que nosotros pensemos. A veces no somos conscientes de estas cosas, pero nosotros sabemos cómo tenemos que pensar, porque hay unas noticias que son noticias de salvación, noticias de vida, noticias de bendición. ¿Lo sabía, verdad? Que todos los días pueda ir al noticiario que tenemos aquí y ver lo que Dios está haciendo. Y que se entere usted de que Dios está haciendo grandes cosas en el mundo y está marcando cosas importantes, y a veces no somos conscientes. Por eso a veces nos rodean noticias cercanas y a veces no tan cercanas, sino lejanas. Sabemos que todos los días asesinan a hermanos en la fe de nuestra familia, hermanos que están muriendo en muchos sitios del mundo, en África, en Asia, en partes de Oceanía, en Filipinas, y en todos esos sitios hay mártires que están partiendo, mártires que están muriendo en Cristo, y eso no lo vamos a ver por la televisión, y son noticias que no saldrán. Y también personas están siendo resucitadas, gente está siendo sanada, y tampoco va a ver por las noticias. Entonces le van a enseñar lo que quieran enseñarle. Usted tiene que ver más allá, usted tiene que ver que hay un mundo espiritual y que Dios está con nosotros y que Cristo vive en mí. Vuelvo a decir que está a su lado, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ¿verdad? Muchas veces hay noticias que no conocemos, están bastante lejos, y aún aunque las supiéramos, no podríamos hacer nada por ellos muchas veces. Pero sí podemos hacer algo por el que tiene a su lado. Mira al que está a su lado, podemos hacer algo por él que está a su lado. Por él podemos hacer algo, por la gente que nos rodea, por el vecino del 300, del 600, por el que está en la panadería y le sirve el pan, por el camarero que está en la cafetería. Podemos hacer algo por ellos, por el que se encuentra en la guagua, por el que va a trabajar con usted, por todos ellos podemos hacer algo. Gente que nos rodea y gente que está necesitada de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo. Mira que está a su lado, también está necesitado de Cristo. Todos los días podemos aprender de Cristo, todos los días crecemos en Cristo, necesitamos más de Él. A Jesús le rodeaban multitudes le seguían, y Él a las multitudes les enseñaba, los alimentaba con panes, con peces, en ocasiones les sirvió vino, ese vino de la boda de Canaán, y tantas cosas, los alimentaba a sus almas, les hablaba de la palabra, les hablaba de vida, les alimentaba la fe. Los milagros ocurrían en el ministerio de Jesús, los cojos se ponían a correr, de pronto la gente lisiada se levantaba, los leprosos eran sanados, aquellos que nunca habían veído comenzaban a ver y a disfrutar de ese encuentro con Jesús, y eso alimentaba la fe de toda la multitud, de la fe que los rodeaba. Los discípulos aún caminaron por las aguas y alimentaba esa fe y esa confianza de los discípulos en Jesús. Jesús sabemos que hablaba palabras al corazón, hablaba palabras de esperanza a los pobres, a los necesitados, a los marginados de la sociedad, les hablaba palabras, pero también lo hacía con los ricos. Él se sentó con Zaqueo y con tantos ricos, con el centurión, con tantos hombres de caché de su época, por así decirlo, y se sentaba con ellos, y tanto a los pobres como a los ricos, como a los de clase media, como a los soldados, como a los esclavos, Él les hablaba palabras de esperanza, palabras de aliento, les hablaba palabras de vida. Les hablaba con verdad, y como dicen en muchas ocasiones, que Él iba aún a los religiosos y hablaba con autoridad. ¿Cómo hablaba Dios? Diga con autoridad. Con autoridad. Como hijo de Dios que usted es hijo de Dios, usted tiene que hablar con autoridad, usted tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Usted es esperanza para aquellos que lo rodean. Y Jesús, por supuesto, les declaraba una y otra vez el reino de los cielos, no solamente con palabras, sino con hechos. ¿A cuánto le gustaría declarar el reino de los cielos con palabras y con hechos? ¿Le gustaría? En una ocasión Jesús compara a las multitudes, a las personas que estaban ahí, que recibían el impacto de su presencia, de los milagros, del mensaje, los compara, dice en una ocasión, que eran como ovejas sin pastor.
Y vamos a ir al capítulo 9 del libro de Mateo, del verso 35 al 38, que dice así: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, no otro evangelio, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Diga compasión. Así que Jesús tuvo compasión de las personas, de las multitudes, de los que habitaban en aquella región, en aquella zona. Dice, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, viendo aquello, esa compasión que tuvo por ella, dice que Jesús le dice a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, le dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sé que ya en alguna ocasión he hablado de este texto, pero es un texto rico, importantísimo. Vemos que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, los barrios. Él iba al barrio de San Agustín, él iba al barrio de San Vicente, él iba al barrio precioso y maravilloso de Punta Brava. Él iba a los barrios de la región donde se movía, a las aldeas, a las villas, a los pueblos, junto a esas regiones costeras, y ahí iba y enseñaba y llevaba esperanza a las vidas. Él entraba, dice que a la sinagoga, lo que podríamos decir que son las iglesias de nuestro tiempo. En aquel tiempo eran sinagogas, esas 4 paredes donde se reunían las personas a hablar del Antiguo Testamento, a hablar de la palabra de Dios. Dice que Jesús entraba ahí a las sinagogas. Dice que entraba y entraba a las casas, lo vemos en la palabra de Dios, y en todos sitios se movía. Y dice que Jesús tenía y veía una realidad que los discípulos no estaban viendo, que otras personas no estaban viendo. Él dice que él veía las multitudes, y yo imagino que los discípulos cuando veían a Jesús rodeado de multitudes decían, qué importantes somos, mira, mira, mira la gente cómo nos busca, mira, 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 mira. Se crecían. ¿Cuántos se crecen a veces, ¿Cuántos se crecen en el trabajo porque hacen un buen trabajo y te crecen? Me felicitaron, qué guay. Ya chipiruli, Yo creo que los discípulos estaban así, se salía al pecho y mira Jesús, mira, mira cómo nos buscan, mira, mira, somos importantes. Y a lo mejor iban a hablar con Pedro, iban a hablar con Andrés o con el mismo Judas. Decían, mira, ¿por qué no nos presentas al maestro? Dile al maestro. Y ellos se sentían importantes, qué guapos somos. ¿Somos guapos o no somos guapos? ¿Cuántos son guapos aquí? Y guapas, claro. ¿Cuántos son guapos? Qué guapos somos. Pues así en cierta parte se sentían, me imagino yo, los discípulos, ¿no? Y en ese momento, cuando están las multitudes allí, que los discípulos están ahí contentos y felices, dice que Jesús ve una realidad que aparentemente no estaba. Y dice que él dice a sus discípulos, estoy viendo las multitudes que están como ovejas sin pastor, están necesitadas, están perdidas, están angustiadas, están amargadas, están ofuscadas. Y los discípulos se quedaron diciendo, pero si nosotros lo vemos contentos, mira, se están pegando todo el pan, se están pegando los peces, están bebiendo el vino, están contentísimos, no les falta de nada, es el mejor momento del día estar contigo, Jesús. Pero él veía más allá. Usted tiene que ver más allá de lo que está viendo. Tenemos que empezar a ver como ve Jesús. Y que hasta que no entendamos esa visión del reino, pues difícilmente podemos alcanzar a las personas como Jesús las alcanzaba. Porque tenemos que ver, no lo que ven nuestros ojos, no lo que está sucediendo, tenemos que ver lo que ve Jesús. Y dice que Jesús estaba viendo eso, veía otra realidad. Él veía las multitudes y dice, estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y cuando hablamos como ovejas sin pastor, le estoy hablando de Jesús hace 2000 años, en la zona de Israel. Era cotidiano ver los rebaños de ovejas. Yo sé que a lo mejor usted aquí no ha visto todavía una oveja, sino por televisión. Gracias a Dios estamos en las islas y hay ganado y alguna vez se va a la oveja, y si usted va por ahí puede ver ovejas, especialmente cabras, pero también muchas veces hay ovejas. Y cuando Jesús le está hablando a estas personas de hace 2000 años de ovejas sin pastor, las personas están entendiéndolo. Sus discípulos están entendiendo perfectamente lo que Jesús quería decir. Ellos entendían que era la vida pastoril, que era la vida en el campo, que era pasar las noches a la intemperie con el rebaño, que era estar en ese momento, en esa vida. Por eso le voy a intentar explicar lo que ellos estaban entendiendo. Cuando él dice, son como hace una comparativa, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas sin pastor en este tiempo se morían. Usted no podía ver ovejas en el campo sin pastor porque eran devoradas por los leones.
había leones en Israel, habían leones en las riberas del mar de Galilea que estaban en los cañaverales y en tantos sitios. Entonces una oveja sin pastor, ¿qué hacía el león? Le salía la babita por aquí, se ponía ¿cómo se llama esto? El babero, se ponía el babero, sacaba el cuchillo, decía a las leonas, vamos a comer oveja hoy, que hay una ovejita ahí sin pastor, iban y se la comían. Y si la ovejita pasaba las noches, por los leones, las hienas, las fieras del campo, eran devoradas por ellos. O los ladrones la robaban, veían 3 ovejas solas por ahí, 3 ovecitas solas, ¿dónde está el pastor? El pastor no está, están sin pastor. Esta noche cenamos carne, qué buena, ¿a quién le gusta la carne? Carne de cordero, carne de oveja. Entonces Jesús le estaba diciendo, los veo como ovejas sin pastor. Y los discípulos están entendiendo, ¿cómo es posible? No pueden haber, no existen ovejas sin pastor. Eso no se puede dar porque son devoradas. O al mismo tiempo, si no era por eso, las ovejas sin pastor quedaban cegadas y hoy en día quedan ciegas. ¿Por qué? Porque les crece la lana la lana les tapa los ojos y dejan de ver. ¿Te has visto ovejas sin pastor? En una ocasión alguien dejó sin pelar la oveja y esa oveja empezó a crecer, no veía nada, se quedan ciegas, se le pegan todas las alimañas del terreno, las hierbas secas se le pegan a esa lana que ha crecido, como no tiene pastor, no ha sido, no me acuerdo cómo se llama, quitarle la lana a la vez, trasquiladas, ahora me acordé, no tengo memoria, o alguien me lo chivó. Trasquiladas, y entonces como no son trasquiladas, se le van pegando todas las cosas y termina esa oveja llena de garrapata, terminan rascándose, terminan mal y terminan muriendo. Entonces cuando Jesús ve la multitud, dice, son como ovejas que no tienen pastor. Porque Él entiende todo esto y la gente que está entendiendo todo el contexto en el que está hablando. Estaban las ovejas necesitadas de protección, que ven las multitudes necesitadas de ser guiadas, necesitadas de corrección, necesitadas de redil, necesitadas de familia, porque las personas estamos necesitadas de todo lo que viene de Dios. ¿Usted está necesitado de algo? Diga, necesito de Dios, necesito del Espíritu Santo. Todas las personas necesitan del Espíritu Santo. Algunos no lo saben, pero aún así necesitan del Espíritu Santo. Algunas dicen, no necesito de nada, necesitan el Espíritu Santo, necesitan de Dios. Por eso Jesús las ve y dice, son como ovejas sin pastor, necesitadas. Jesús veía lo mismo que tenemos que ver nosotros hoy. Tenemos que tener esa misma visión de Jesús, la visión del reino. No sé cómo tú estás viendo la sociedad, pero Jesús vería, si bajara en este momento, una sociedad necesitada, porque lo está viendo desde el cielo. Si usted está viendo esa sociedad que no sabe que muchas personas están necesitadas, están sumergidas en sus propios problemas, están intentando, cuántas personas intentan ser buenos padres, lo intentan con todas sus ganas, ser buenos padres, buenas madres, pero no lo consiguen. ¿Saben por qué no lo consiguen? Porque solo tiene que mirar la sociedad. No lo consiguen. Hay personas que intentan ser buenos esposos, buenas esposas y te das cuenta que el matrimonio termina desgajado, termina herido, termina destrozado y por más que lo intentan en lo humano no lo consiguen. Hay personas y vemos la sociedad que está caminando hacia un abismo. Muchas veces decimos no vamos a cometer los errores de nuestros padres o de nuestros abuelos y los hacemos peor que ellos. No lo reconocemos, no decimos no, o yo soy así por aquello, por lo otro. Y en ese deseo de no cometer esos errores, de que no le falte nada a nuestros hijos, porque a nosotros nos faltó, nos volvemos muchas veces tan sobreprotegedores de nuestros hijos que los dañamos. No lo hacemos conscientemente, pero terminamos marcando sus vidas. Terminamos dándole quizá todo para que no le falte nada. No le damos regla, no le damos dirección, no le damos disciplina en su medida justa medida. No lo hacemos y terminamos formando hombres y mujeres que en unos años veremos que hemos fracasado como padres. No lo hacemos adrede, fracasamos por esposo. Nadie se casa para fracasar como esposo. Nadie va a trabajar en una empresa para fracasar como trabajador. Nadie levanta un negocio para fracasar como empresario. No vamos con esa intención. Pero estamos necesitados del Espíritu Santo. Y sin Él fracasamos. Sin Él fracasamos. Nos puede ir más o menos bien, pero al final de nuestros días seremos fracasados si no hemos encontrado a Jesús en el camino y no hemos seguido sus pasos. Por eso en aquella multitud había todo tipo de personas. Habían buenos empresarios, habían grandes ganaderos, habrían agricultores, habrían pescadores, habrían de todo. Pero Jesús lo ve, dice, son como ovejas sin pastor, necesitados de esperanza, necesitados del reino, necesitados de la palabra de Dios, como esas ovejas, necesitados de protección,
de tantas cosas, tantos matrimonios, tantas vidas, tanta ansiedad que vemos en la sociedad, tanta depresión, tanta frustración, tanto egoísmo, gente tan perdida, tan necesitada, tan en peligro, tanta incertidumbre, tantas cosas que no hay que ser muy científico para saber cómo está el mundo, ¿verdad? Para saber cómo está el vecino de abajo o cómo está el de fuera. Para saber cuando usted pasa por el coche y le toca la pita a alguien como un loco por cualquier tontería, tiene que saber cómo está esa vida. ¿Cómo está esa vida? La impaciencia. Precisamente todos esos frutos que se oponen son los frutos de la carne que se oponen a los frutos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es paciencia, ¿verdad? El fruto es dominio propio. ¿Cuánta gente enseguida pierde los estribos, fosforitos? Se alteran por nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque si tuvieran el fruto del Espíritu Santo no se alterarían por nada, tendrían dominio propio, tendrían mansedumbre, templanza. Todo lo que falta en la sociedad es lo que el Espíritu Santo da a cada vida. Por eso toda la gente está necesitada de esperanza, necesitada de lo que tú conoces en la palabra de Dios y lo que tú vives. La sociedad está mal, ¿lo cree o no lo cree? La sociedad está mal. Usted ve el amor matrimonial, ya les digo yo, las personas se casan y después en medio del matrimonio esa persona que tanto amabas la castiga, quizá con palabras, con hechos, la hiere, te enfada, los celos, la envidia, mal, lo ven mal. Dice, ¿para esto se casaron ustedes? No, pero es que él, no, pero es que ella. Viven así. Al final terminan como terminan. Como terminan tanto. Heridos, más heridos de lo que comenzaron. Se casaron para ser felices y terminan amargados. Te digo, en tantas cosas, Jesús lo tenía claro, andan como ovejas sin pastor. Nadie comienza una cosa con el deseo de fracasar, pero muchas veces pasamos nuestros miedos, nuestros fracasos sin querer, ya digo, a los que nos rodean, a nuestros hijos, jefes en el trabajo. ¿Cuántos jefes son auténticos caciques? ¿Por qué hay jefes caciques? ¿Por qué hay jefes que maltratan a los empleados? ¿O por qué hay empleados que maltratan la empresa? Que dicen, esto es una empresa, ahora que no me ve nadie. ¿Por qué hay personas así? Están necesitadas del toque de Dios. Están necesitadas, están heridas en sus almas. Y tienes que comenzar a verlo así. Estamos viendo un programa que a mí me encanta ver muchas veces, el programa de Chicote, que dan, no sé cuándo lo dan, pero está muy bien, de cómo va a los restaurantes e intenta sacar adelante, ¿no?, ese equipo de trabajo. Digo, a veces Chicote, en vez de cambiar de restaurante, deberíamos traerlo a la iglesia, digo, para que trabaje con los equipos de trabajo en la iglesia. Y ¿a que sí? Porque es lo mismo, ¿no? El corazón humano es igual. No importa si es en el restaurante, si es en la iglesia, si es en la familia, o como esos programas tan importantes como Hermano Mayor, que potencian y que te enseñan a las personas en lo humano a ser mejores, y se puede mejorar en lo humano. Pero cuanto más cuando tú mejoras en lo humano y dejas al Espíritu Santo que haga esa otra parte donde el humano ni siquiera llega. Entonces ya eres perfecto en el Jesús, porque Dios nos llama a ser perfecto en la sangre del Cordero, y ahí vamos. Entonces estaba viendo ese programa que como incluso este hombre va a intentar, invierte del programa, invierten en la reforma, invierten en formarlos, invierten en platos, pasan tiempo, tienen sus asesores, imagino tienen sus psicólogos detrás de las cámaras, tienen tantas cosas, y hay gente que aún así no quiere ser ayudada, se cierran sus 13 y no, porque la culpa es de todo, pues yo aquí el mejor cocinero, y aquello, y es la otra. No sé si lo vieron esta semana, pero al final arrancó del programa y dice, porque no puedes ayudar al que no quiere ser ayudado. Y hay personas que no quieren ser ayudadas, pero cuando tú le empiezas a plantear, dices, oye, ¿verdad? Pues necesito ayuda. Pero si ya tú se los planteas y dicen que no, ovejas sin pastor, necesitados de ayuda, necesitados de guía, necesitados de tantas cosas. Y ahí estaba. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque cuando uno ve estas cosas, uno ya tiene que ver, Señor, ¿qué estás viendo tú? Porque yo estoy viendo una mujer loca, o estoy viendo esta situación, o estoy viendo aquel problema, y estoy viendo aquel que se saltó el semáforo y se volvió loco, que parece que se bajó del coche a pegarle al loto. Estoy viendo lo que estoy viendo. Pero ¿qué hay detrás de eso? Porque Jesús siempre ve lo que hay detrás. Y Jesús te puede decir, una persona que ha sido maltratada toda su vida, una persona que ha sido avasallada, una persona que fue oprimida, que fue escachada. Porque hay algo detrás, una persona herida. Entonces cuando tú ves lo que hay detrás, te paras a pensar y dices, ovejas sin pastor. Necesitan guía, necesitan dirección, necesitan sanidad en el alma, necesitan tantas cosas. Y entonces empiezas a ver cómo ve Jesús. Ni siquiera lo estaban viendo los discípulos, porque está diciendo Jesús, no, que no tienen pastor, están todos aquí tranquilos con nosotros. Hay tanto detrás que tienes que comenzar a ver y decirle, Señor, ¿qué es lo que estás viendo tú? Porque si no ves lo que ve Jesús, no puedes actuar como Jesús actúa.
Y ese es el problema, queremos actuar como nosotros vemos. Pues sí, eso es lo que merece 2 cogotazos. A lo mejor se merece 2 cogotazos, porque Jesús en algún momento dio cogotazos, por lo menos en el templo, ¿no? Pero que sea Jesús, porque a lo mejor necesita simplemente un abrazo, no 2 cogotazos, sino un abrazo. Necesita una palabra de aliento, necesita una sanidad, necesita una liberación, necesita ver muchas veces. Entonces tenemos que tener esa intimidad con el Espíritu Santo, esa relación con el Espíritu Santo, porque hay un mundo espiritual, hay una historia, las personas no son así porque sí. Ustedes vio cuando nacen los niños, ¿cómo son los niños? ¿A que son bonitos todos? ¿Ustedes conocen a un niño feo recién nacido? Todos son bonitos, la caricia, qué bonitos son cuando van pateando a 4 gatas. Son preciosos los niños, ¿verdad? Son buenos, son inocentes, son nobles. ¿A que sí? ¿Y cómo después a los 40 años se vuelve un asesino en serie? ¿Cómo es posible? Algo hay detrás, algo ha ocurrido desde que nació, en esa inocencia, a volverse un maltratador, a volverse alguien completamente ateo. Algo sucedió en el camino, pero nació bien, ¿o no? Nacemos como criatura de Dios. Algo pasó en su niñez, en su infancia, algo vio, algo le enseñaron y su corazón, pues, eso es lo que tenemos que mirar, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que veía Jesús siempre. Porque al final Jesús decía, esta gente se va a morir toda. Dile que está a tu lado, ¿te vas a morir tú también? No te creas que vas a vivir en esta condición eternamente. Y gracias a Dios porque la muerte es una bendición que nos libera y nos lleva a la eternidad. Así que es una bendición. Cuando llegue su hora, cuando llegue su hora, no se vaya antes. Que Dios va a hacer cosas maravillosas antes de que usted se vaya, o antes de que Él venga, porque las quiere hacer. Pero hay que comenzar a ver así, diferente, porque detrás hay muchas cosas que Dios muchas veces te deja ver para que tú puedas edificar. Tienes que ver detrás. Déjame decirte que tú eres la última esperanza para tantas personas. Eres la última esperanza, y pusimos esa llave ahí, porque tú eres esa llave, tú eres la última esperanza para muchas personas. Déjame decirte que no solo para muchas, tú eres esperanza para todas las personas que te rodean. Tú eres esperanza. Y en muchas ocasiones vas a ser la última esperanza. Porque van a ser el único creyente que conozcan, vas a ser la única persona que le puedes dar una palabra de aliento o que el Espíritu Santo puede usar tú así a tu vida para discernir qué está sucediendo en esa vida y para hacer algo maravilloso en esa vida. Eres tú la última esperanza. Y a veces tú dices, no tengo tiempo, que tengo prisa. No tengas prisa cuando Jesús te ha llamado. No tengas prisa cuando Jesús te ha escogido y Jesús pasó tanto tiempo en la tierra y partió y recibió lo que recibió por ti y por mí. Porque Él no tuvo prisa para salvarnos. Él se sometió a la voluntad de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Y a veces nosotros tenemos prisa y no dedicamos tiempo a los demás. Y cuando no dedicamos tiempo a los demás y queremos que Dios dedique tiempo a nosotros, así como hemos sembrado, vamos a recoger. Es lo mismo que la ley de la siembra y la cosecha. Entonces no tengas prisa. Dice, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué he conocido a esta persona? ¿Por qué está sucediendo lo otro? ¿Qué quieres hacer con ella? Déjame tu visión. Déjame ver lo que tú ves. Para poder actuar como tú actúas. Si no, no funciona. Si no, es imposible. La última esperanza para las personas que te rodean está en ti. Tú como hijo de Dios Altísimo eres portador del Espíritu Santo. Y te cruzas con alguien en la guagua, posiblemente sea la última esperanza. Ni siquiera estás seguro que ese sea el último día que esa persona viva. A lo mejor se baja de la guagua y le da un paro cardíaco. O esa noche sucede cualquier cosa en su vida. O tiene que viajar al extranjero y no lo vuelves a saber de esa persona. No sabe. O está tu compañero de trabajo y mañana le sale un trabajo mejor y no lo ves más. ¿Y qué has hecho en ese lugar de trabajo? ¿Cómo lo has tratado? ¿Qué has visto en él? ¿Qué hay detrás de todas las cosas? ¿Cuántas veces estás en el trabajo, o en la escuela o en algún lugar y es esa persona precisamente que te hace la vida imposible? Una persona amargada, rencorosa, frustrada, que va a transmitir lo que tiene. ¿Qué va a transmitir? Lo que ha recibido. Un cacique que va a recibir, a transmitir caciquismo, porque es lo que ha recibido. Y necesita que haya alguien que corte ese flujo. Hay alguien que diga, no, hay algo más detrás de la persona. Hay un mundo espiritual. Yo soy hijo del reino, yo soy hijo de luz. Y voy a traer luz y voy a hacer lo que Dios estime oportuno para que esta persona conozca el poder del Espíritu Santo y sea libre de esas heridas de tantas cosas. Por eso tú eres la última esperanza, porque son personas necesitadas. Simplemente eso, personas necesitadas. Véalo así. Usted también ha tenido necesidad y Jesús vino y dio su vida por ti. Usted conoció el mensaje, ¿verdad? Y usted está aquí hoy. Pero hay muchas personas que no lo conocen. Yo siempre digo esto, las personas de la calle tienen los mismos problemas que nosotros, más o menos, puede ser que más, pero no tienen a Cristo, no tienen la esperanza,
no tienen la palabra, no tienen la dirección, no tienen el Espíritu, no tienen las nuevas fuerzas, no tienen el gozo de la salvación. Así que eso sí son vidas amargadas, ¿verdad? Vivir lo que vivimos nosotros, que son problemas muchas veces, tribulaciones y dificultades, pero tenemos el gozo de la salvación, tenemos la alegría que salimos para adelante, sabemos que caminamos por encima de las tribulaciones, que hay gozo, que hay esperanza, que hay vida, que hay eternidad, que hay Espíritu Santo. Y las personas que vivan lo mismo que nosotros, sin esa esperanza, sin el Espíritu Santo, eso sí es triste, ¿verdad? Por eso usted tiene que entender el reino. Y Jesús dice que va y las alimenta y tantas cosas y no les va a reclamar. Y ahora te di pan y no eres agradecido, malagradecido. No entre en esas historias, eso es humano. Usted tiene que ver lo que ve Jesús. Te haga el bien y no mira a quién. Y nunca se ha vencido de lo malo, sino dice la palabra de Dios que venza con el bien el mal. Es que me hicieron mal, pues haga el bien. Porque así cortamos el mundo de las tinieblas. No solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que quizás nos están haciendo la vida imposible. Haga el bien, corte usted la cadena. No solamente en su vida, sino en esas vidas. Cristo es el que da vida completa y sin Cristo pues no estamos nunca completos. Sin el Espíritu Santo la vida es más compleja de lo que parece. Y déjame decirte que las personas te necesitan a ti porque la luz de Jesús ha llegado a tu vida y el Espíritu Santo es real. Hablaba la semana pasada del orden y hablaba de los días genésicos. Esos días del Génesis, que la luz va llegando y va aclarando todas las cosas, esa luz que va llegando. Y dijo Jesús lo siguiente, en el capítulo 5 del libro de Mateo, los versos 14 a 16, dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o de una cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe que nuestro Padre está en los cielos? ¿Lo sabe? ¿Saben cómo es glorificado nuestro Padre que está en los cielos? A través de sus buenas acciones. ¿Sabe cómo usted produce buenas acciones? Cuando usted la luz de Jesús está en su vida y usted ve cómo ve Jesús. Y me sorprende, porque ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz del mundo? Jesús dijo que era la luz del mundo, ¿no? El que me anda no anda en tinieblas, lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero aquí en esta ocasión no dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dile al que está a tu lado, eres la luz del mundo. Dígaselo más claro, que no lo entendió. Mire cómo brilla, mire cómo brilla. Eres la luz del mundo. Lo veo brillando. Oye, parece un faro, ¿me estás candilando? Vuélvaselo a decir, queda guapo esto, ¿eh? Eres la luz del mundo. ¿Te lo crees o no? Dígaselo a que está a su lado, que está a su lado, que está a su lado. Eres la luz del mundo. Eres la luz del mundo. Un aplauso a nuestro Dios, eres la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice que la luz la pone Jesús en el candelero. Es decir, la pone en tu vida, esa luz la pone en tu vida. Y ahora tú eres luz. Porque has recibido la luz de Jesús. Entonces emana la luz de Jesús. Y ya tú no puedes esconderte en tus problemas. No podemos escondernos en nuestra vida cotidiana, en nuestra rutina. No podemos escondernos en nuestras cosas, en meternos en nuestros trabajos, centrarnos solamente en lo nuestro, en nuestras preocupaciones personales, individuales. No nos podemos esconder. Porque eso es lo que está diciendo Jesús en nuestras palabras. Ustedes son la luz del mundo. No se metan debajo de la cama. No se escondan en sus cosas. Al contrario, salgan y pónganse en lo alto de la montaña. Porque allí la luz alumbra y los hombres verán vuestras buenas acciones y darán gloria a nuestro Padre Celestial. Es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces a la luz la pone Jesús en el candelero. Porque tú eres la última esperanza para todas las personas que te rodean. A lo mejor no te reciben. Sigue siendo la última esperanza. Te reciban o no te reciban, te digan tú eres un don nadie, aunque ellos piensen que tú eres un don nadie, tú sabes quién eres, tú eres la luz del mundo. Lo dijo Jesús, ¿verdad? No importa lo que otros piensen, importa lo que Jesús dice de ti. Y si tú eres la luz del mundo, aunque alguien sea tú eres un don nadie, no importa, te voy a alumbrar. Tú te dices, es que está necesitado, es que tiene complejo de superioridad al hombre, que va a ser un necesitado. Necesita cortar tantas cosas en su vida. Tú eres esa última esperanza, porque Cristo vive en mí. Diga, Cristo vive en mí.
Cristo vive en mí. Somos esperanza de vida, esperanza de lo que va a hacer Dios. Y la luz tienes que ponerla en alto. Por eso digo, sal de tu propia rutina, sal de tantas cosas, que no te metas debajo de la cama, no te encierres en ti mismo, ponte en alto, ahí donde vamos a dar luz, ahí donde dice la palabra de Dios que tenemos que brillar. Anoche tuve la oportunidad de compartir en el Fraile, en el sur de la isla, y tuvimos un tiempo maravilloso en ese culto. Terminó a las 10 y pico, El culto nos encantó estar compartiendo en el Fraile. Muchas veces tengo que pasar por el Fraile. Saben cómo es el Fraile, que es una ciudad donde un barrio donde hay de todas nacionalidades, hay gente asiática, africano, rumanos, indoeuropeos, hay americanos, hay de todos sitios. Si tú pasas por el Fraile y pasas por la parada de guagua, siempre está la parada de guagua llena de gente, con chilabas, con túnicas, con esto, con lo otro. ¿Cuántos han estado en el Fraile? Precioso el barrio, ahí pegadito a la costa. Ahí. Digo, yo entré a la iglesia, digo, esta es la iglesia más pegada al mar. Aquí de la puerta de la iglesia puedo casi pescar. Eso queda de noche. Digo, detrás están los ricos, ¿no? Sí, ahí mismo están. Tiempo maravilloso. Pero a veces no vemos lo que ve Dios. Y yo le decía ayer a aquellos jóvenes y a aquellos muchachos y a aquella familia del Fraile, le decía, Jesús, tenemos una cosa clara, ahí lo dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y pagar las facturas. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Ir por todo el mundo y cambiar de móviles todos los años, que es bonito. Ir por todo el mundo y compraros la pantalla plana del televisor, que es la guapa. Ir por todo el mundo y preocupados de todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Del reino. El Evangelio del poder, el Evangelio de la llenura del Espíritu Santo. El Evangelio del reino. Y yo le decía, ¿y ustedes tienen tanta bendición aquí en el Fraile? Me miraban así. Digo, Dios nos dijo, ir por todas las naciones, por todo el mundo, y ustedes abren la puerta de su casa y ya tienen a todas las naciones ahí y no tienen que ir por todo el mundo. Y antes del culto fuimos a tomar un cafecito ahí con el pastor y cuando yo pasaba ahí, habían dos muchachos de color ahí, negritos y esto y los otros, y yo pensé para mí, yo tengo que ir a África a predicar a los negritos y los negritos están aquí. Qué bueno es nuestro Dios, que en este tiempo trae de todas las naciones. Y si tú comienzas a verlo así, que Dios los está trayendo para que conozcan el mensaje y la palabra de Dios, comienzas a ver diferente, vas a alcanzarlo. Pero si estás pensando, vienen a quitarnos el trabajo, vienen los talibanes, y es que hay hasta talibanes aquí en el barrio. Gloria a Dios por los talibanes, porque necesitan a Cristo, necesitan la palabra de Dios. Y si esas personas tienen esa fe como para suicidarse, que eso no lo hacen, ¿qué fe tienes que tener para poder suicidarte y pensar que vas al cielo? Esa fe es enorme. Y que por cierto, en cuanto sales por los aires allí, te vas a encontrar con el diablo, que ellos también creen en el diablo. Y la presencia misma del infierno, ¿te imaginas? Necesitan a Jesús, necesitan la esperanza que está en ti. Y yo imagino a uno de estos talibanes recibiendo a Jesús en la presencia de Dios diciendo, ahora si tenía fe para volarse, ahora tiene fe para recorrer cielo y tierra proclamando el Evangelio. Pero tenemos que empezar a ver diferente, porque al que cree, pero a veces no creemos, a veces nos sentimos por nuestros miedos intimidados. Si Dios está en ti, si Cristo vive en ti, tú tienes la capacidad, dice, mayores obras que Jesús podemos hacer en Cristo, en el Espíritu Santo. Entonces digo, qué bendición abrir las puertas de tu casa y estás en las naciones de la tierra. Puedes cumplir el llamado de Dios así, sin moverte de la calle. ¿En serio, pastor? ¿O por qué vienen? Si Dios no lo permite. Lo está permitiendo por algo es, ¿verdad? Comience a ver diferente, vea la necesidad del pueblo, vea lo que está sucediendo. Claro que hay que batallar esas luchas, esas batallas, porque cada cultura se encierra en sí mismo y la gente levanta barreras y prejuicios y odios raciales y tantas cosas y está ahí. Pero es precisamente ahí donde la gracia de Dios se derrama y fluye. Y no terminé de comentar ayer en aquella predicación lo que quería decirle, pero cuando salieron el libro de Hechos, el capítulo 2, cuando salieron los apóstoles, dice que habían de todas las regiones de la tierra, Jerusalén, habían medos, partos, de Babilonia, de los confines de Asia, de África, de todos sitios estaban ahí en Jerusalén y cayó el Espíritu Santo. Ustedes saben que el pastor a veces habla mucho, entonces había hablado tanto que corté esa última parte. El pastor estaba diciendo, 4 folios, pastor, 4 folios. Aquí tengo uno y miren todo lo que hablo, como será cuando tengo 4. Pero es cierto, vea la vida diferente, vea a su vecino diferente, vea lo que está sucediendo, vea más allá de lo que le vende la noticia, vea más allá de lo que ven sus ojos, vea cómo ve Jesús, vea a las multitudes, a las personas sin pastor.
sedientas, necesitadas, angustiadas, amargadas. Yo no estoy amargado, no se lo crea. Usted puede ir al trabajo y el más que vacila, el más que se ríe, el más que chachi, piruli, chal. Cuando llega a su casa a lo mejor se cuelga en un árbol o se tira por un barranco. Y como usted no lo sabe, dice, el chulito no. Una persona necesitada de Dios, necesitado de lo que usted tiene, necesitado de la esperanza. Y posiblemente usted sea la última esperanza. Y por eso decía yo, uno tiene que meterse con el Espíritu Santo. Tiene que tener una intimidad íntima, una profunda con el Espíritu Santo, porque Él te va a revelar todo lo que hay detrás y cómo alcanzar esa vida. No lo puedes hacer en lo humano. Esto no es humano, esto es divino. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos, como esa última esperanza que tenemos, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, maravilloso. Y hablaba ya ayer en el fraile de visión y de autoridad. Vea y tenga autoridad. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Y nos gustó, me encantó. Nada más entrar a la iglesia ya, empezaron a cantar ahí en forma gitanita. Ya nos gozamos en la alabanza, la adoración. Se hace fácil, a pesar de la atmósfera espiritual de todo aquel conjunto, la luz de la iglesia, el faro, el foco de la iglesia, ese faro que alumbra y que dice a las naves cómo no chocar, cómo no naufragar, sino venir a buen puerto. Esa es la iglesia que se está levantando allí, tiene apenas 2 o 3 meses, pero ahí se está levantando y Dios va a hacer cosas maravillosas. Porque Dios lo está haciendo, tiene que empezar a ver diferente. Entonces hay personas al que el rencor las come, las heridas en el alma, la mente muchas veces está cegada. Ellos piensan tantas cosas, ya digo, matrimonios que se casaron para ser felices y que se vuelven absolutas luchas unos con otros, que viven en continua guerra. ¿Por qué? Porque no ven como Dios los ve, porque no entienden el matrimonio, no entienden el matrimonio como dice la palabra de Dios, porque no establecemos las familias con los valores cristianos. Son los valores y los principios que nos van a llevar a que el día de mañana tus hijos sean hijos del reino, hijas de bendición. Y yo a veces pienso cuando veo tantas personas y tantos jóvenes y tantas familias cómo educan a sus hijos, yo digo, para mí, Señor, nos va a costar, ¿verdad? Pero como es con tu espíritu. ¿Cómo vamos a hacer que estos niños que ahora están siendo formados así, que a lo mejor el profesor los suspende y van los padres como locos a pegar al profesor? O las conversaciones en los hogares, o las peleas de él con ella y los niños en medio ahí. Uf. Pero al que cree, todo es posible. Así que cada vez que veo eso me agarro más al mensaje, a la palabra de Dios, digo, estos niños son del reino. Y tú lo vas a hacer, porque tú vas a traer sanidad a las vidas. Y vas a cortar, y vas a erradicar el mundo de las tinieblas, lo vas a hacer. Entonces ahora tiene que usted comenzar a ver diferente y a ver lo que Dios quiere hacer. Porque andan ciegos. Y tú le puedes decir a un ciego 1000 veces, tú no ves la pared, te gusta negra, tenemos que pintar las paredes. Te gusta negra, te gusta gris, te gusta beige, ¿cómo te gusta? Y el ciego te va a decir que no veo, tú eres bobo, tienes que ver. Y si es ciego no va a ver, por más que le digas tú que vea. Le puedes estampar la cabeza contra la pared que si está ciego, ¿qué ve? ¿Qué necesita? Sanidad. Necesitan que su ceguera caiga. Es lo que necesita. No le pegue palos a un ciego para que vea. No va a ver. Vea más allá. Vea lo que veía Jesús. Necesitan el pastor de pastores, y estoy hablando del Señor Jesucristo. Necesitan ser guiados. Necesitan las multitudes, las personas, los vecinos, los compañeros de trabajo necesitan de Cristo. Comience a luchar, a interceder, a hacer ejemplo y que sus buenas acciones glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vea como ve Jesús. Y Jesús vio a aquellas multitudes y les dijo a los discípulos, rogad, pedid, clamad al Señor que envíe obreros a su mies. Y de eso hablé hace unos meses, como dije antes. Y no sé si ya se olvidó. Usted ha estado clamando por obreros para la mies. Lo deje claro. A veces clamamos por tantas cosas, pedimos por tantas cosas, pero es verdad, pastor, que usted dijo hace tiempo que pidamos obreros para la mies. Ay, ahora me acordé otra vez. Persevere, pida obreros para la mies, obreros para la mies. La mies es brucha, los obreros. Por eso muchas veces la iglesia no crece, porque Dios es tan bueno que no hay suficientes obreros para la mies. Y dice, vamos a darlo así porque los ahogo. Entonces pida obreros para la mies. Porque en cuanto hay obreros, dice, si usted tiene un terreno y tiene 3 obreros y tiene que coger no sé cuántos kilos de uva, usted dirá, mira, no, déjame a mí 500 metros porque solo tengo 3 obreros y voy a echar a perder la viña. Pero si usted tiene 400 vendimiadores preparados, dice, a ver, ¿cuánto terreno me vas a dar para cortar las viñas? 400,
cojan toda la isla, porque van a poder coger esa fruta. ¿Entiende, verdad? Envía obreros a la mies. Establece ese tiempo. No esté pidiendo otras cosas, puede pedir otras cosas, pero siéntese también que necesitamos obreros para la mies. Y cuando pides obreros, algo que pasa siempre, es que tú estás pidiendo, Padre, envía obreros, Padre, envía obreros a la mies, Padre, envía obreros, Padre, envía obreros, Padre, envía obreros. ¿Y sabes lo que hace el Padre? Hijo mío, te voy a hacer caso. Y te envía a ti, porque tienes la carga, porque tienes el deseo, porque tienes la pasión. Y como tú, Padre envía obreros, Padre envía obreros, Padre envía obreros, ¿sabes cómo nos hacemos? Diga que está a tu lado, obreros. Obreros. Porque entendemos la visión del reino. Y Él nos forma precisamente y nos prepara como obreros. Y entonces podemos ver esas multitudes que están siendo guiadas hacia la presencia de Dios. Comienza a ver o continúa viendo como Jesús nos ve, como ve Dios a las personas. Hay ese campo espiritual. Me sorprendió también porque creo que fue esta semana, estaba viendo una entrevista de personajes famosos y cómo parece que están tan bien. Y este personaje decía, yo es que de noche no duermo, yo tengo que dormir con alguien, me busco una amiga, me busco algo, tengo que dormir con alguien porque yo no puedo dormir sola porque miedo de noche, en pánico, no, prefiero no hablar de eso y tal. Y aquel la entrevistaba y decía, no, eso no. Y la gente asustada. Y parece que va todo tan bien. Pero hay algo que le falla, porque todos necesitamos a Jesús. Y cuando viene Jesús y el Espíritu Santo, las cosas funcionan conforme al mensaje de su palabra. Entonces, vamos más allá. Hay creyentes muchas veces que están atados o tienen esa lámpara debajo de la cama o del almud y no pueden ver las cosas porque estás ahí metido debajo de la cama, metido en tus cosas. Sumergidos en los problemas y en tantas cosas. Aprendamos a salir, aprendamos aunque aún con problemas podemos subir la montaña y alumbrar. Los problemas están para hacernos más valientes, ¿lo creo? ¿No? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos quieren ser más valientes? ¿Te quieres ser más valiente? ¿Seguro? Diga, quiero ser más valiente. ¿Sabes lo que significa eso, no? Pues vamos a ser más valientes. Salga hacia la montaña. Suba a la montaña. Y cuanto más alta la montaña, su luz llegará más lejos. ¿Por qué no lo cree? Alumbrará más lejos. Así que le damos gracias a Dios, que lo va a hacer. Y recuerde que hace un tiempo también hablé de Moisés, de cómo subió a la montaña y llevó esa vara, esa autoridad a lo alto, para alumbrar y para vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces aprenda a ver el ambiente, aprenda a ver la atmósfera espiritual, aprenda a ver las vidas como las veía Jesús. Porque cuando tú las ves como las ve Jesús, entonces vas a hacer al Padre la petición correcta. A veces alguien me dice a mí, ore pastor porque no tengo trabajo. Y yo en principio vamos a orar por trabajo. Si no tienes trabajo, porque el trabajo donde estoy me están amargando la vida, quiero cambiar de trabajo, pastor, pues lógico, si te piden oración porque quieren cambiar de trabajo, ¿por qué vas a orar? Porque quieren cambiar de trabajo. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo interceda, o dice, Señor, vamos a orar por esto, es tu deseo. Y el Espíritu Santo, si estoy permitiendo eso porque Él tiene que bajar, tiene que ser más humilde. Tú estás dando esa parte en su carácter. Entonces ya tu oración cambia porque ya oras conforme el Espíritu Santo te revela. Y Dios está permitiendo quizás esa condición, en ese trabajo, en ese labor o lo que estés viviendo porque está tratando algo en tu vida y tú no quieres ser tratado y quieres escabullirte de la mano de Dios. Quieres salir a otro trabajo para que no te amarguen y vas a seguir con esa actitud en otro trabajo y te va igual. Y entonces pasamos la vida escabullendo muchas veces la mano de Dios. Y entonces cuando ves diferente, dices, Señor, porque si yo conozco tu palabra, que tú nos llamas a trabajos dignos, que tú nos llamas a hacer las cosas bien, que tú nos llamas siempre de victoria en victoria, si vemos tu favor en nuestras empresas, en nuestro trabajo, si vemos como la alegría, como somos luz en los puestos de trabajo, ¿por qué está sucediendo en este trabajo? ¿Por qué está sucediendo? Y cuando yo le dice a Dios, ¿por qué está sucediendo? Dile que aprenda a ser humilde. Entonces ya no ora por cambiar de trabajo. Señor, toca esa rama que estás tratando, que tenga tu humildad. Y cuando aprenda lo que tú quieres enseñarle, tú lo vas a llevar a un sitio mejor. ¿Se da cuenta? Porque a veces pedimos lo que nosotros queremos y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y con eso todas las cosas. Aprenda a ver lo que ve Jesús. Pero para eso tenga esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. No estamos, mis hermanos, para traer más problemas a la humanidad. Hemos nacido, hemos recibido la luz de Jesús
para traer vida y para traer esperanza. Y déjame decirte que te están esperando y que te digo, para muchos somos esa última esperanza. Lo que hemos recibido, eso damos. Hay semanas y semanas, no cabe duda que hay semanas que pasamos de más trabajo, de menos trabajo, de más lucha, menos lucha. Hay semanas que puede llegar alguna noticia que no esperábamos, pero en cada segundo de nuestras vidas estamos llamados para brillar, para alumbrar. Somos luz. Vuelvo a decir a que tu lado, eres luz. Yo no sé cómo te van las cosas, pero tú eres luz. Y te voy a decir una cosa, las cosas van a ir mejor. En el nombre de Jesús. ¿Lo cree o no lo cree? Porque soy luz. Diga, porque soy luz. Y voy a alumbrar. Y voy a alumbrar. No sé si estoy en lo último de la cueva o estoy en lo alto de la montaña, pero yo voy a alumbrar conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Somos portadores de esa esperanza y portadores de libertad. Lámpara alumbra a todo, dice la palabra, en la casa, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y déjame decirte algo que está en la palabra de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Yo he visto creyentes intentando dar lo que no tienen. No puedes dar lo que no tienes, pero puedes ir al trono de la gracia y pedirlo para que Dios te lo dé, para que puedas compartirlo. Porque eso se trata. Señor, dame gozo. El gozo de la salvación, quiero compartir gozo. Señor, dame paciencia, porque quiero ser paciente. Señor, dame dominio propio, porque necesito llevar ese dominio propio. Y Él nos va formando con pasión, como hijos de Dios. Algo que los hijos de Dios tenemos es esperanza, es vida, es paz, es fe, es valor, es pasión. Por eso dice que Jesús tenía compasión de las multitudes. ¿Tiene compasión de las vidas? ¿Usted tiene ganas de dar 4 botazos a uno? Tenga compasión, tenga misericordia. Y sepa que ellos no tienen lo que usted tiene. Y sepa que ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Necesitan a Jesús de Nazaret. Y necesitan al Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar hacia adelante. Ver como veía Jesús cambia todas las cosas. Ver las personas con los ojos de Cristo y tener intimidad con el Espíritu Santo nos va a llevar a ser obreros. Y déjame decirte que nos va a hacer a todos pastores. Diga, yo soy pastor. Si es mujer, diga, yo soy pastora. Porque estamos llamados a pastorear vidas. En su trabajo, en su casa, en su hogar, entre sus amistades. Usted es llamado a pastorear vidas. Porque Jesús pastoreó, ¿verdad? Y una cosa es el ministerio pastoral y otra cosa es que somos todos con ese carácter de Jesús. Todos somos pastores y necesitamos pastorear a todas esas ovejas que nos rodean, que están como ovejas sin pastor, esperando que alguien extienda su mano y sane sus almas. Y lo va a hacer Jesús a través de su mano. Mire su mano. ¿Sabe para qué está en su mano? Para sanar. Diga, para sanar, para liberar y para destruir las obras de las tinieblas. Para eso está en su mano. ¿Sabe para qué su voz? Diga, mi voz está para bendecir. ¿Para qué? ¿Para criticar? No, ¿para qué? Pues no la use para criticar. Santiago dijo, no puede salir de una misma boca agua amarga y agua dulce en la misma fuente. No puede. Por eso cuando nosotros criticamos, cuando nosotros hablamos cosas negativas, cuando nosotros decimos yo no creo, automáticamente cerramos el Espíritu Santo. Porque ya hablamos amargura, ya hablamos cosas que no son. Entonces el Espíritu Santo no va a poder fluir. Pero cuando usted empiece a bendecir, a hablar bien, a hablar lo que tiene que hablar, a edificar, usted va a ver que la amargura desaparece, esa fuente amarga, y comienza la fuente de bendición. Así que Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. O tenemos un Dios bueno. Estamos al servicio de Dios y vamos a pastorear a todas esas personas que nos rodean. Hemos hablado hace una semana atrás de gracia, de esa palabra, del servicio, del orden, y hoy quería eso, traer esperanza. Y esta semana agarre este mensaje y lleve esperanza, lleve esperanza, lleve esperanza. Cada mañana diga de Dios, hoy va a ser un día de esperanza. Voy a sembrar la esperanza en alguien. Tómalo, haga así, toma esa palabra. Voy a sembrar esperanza en alguien, esperanza. En el nombre de Jesús. Si quiere con las 2 manos, voy a llevar esperanza esta semana. En el nombre de Jesús, porque soy luz. Amén. Dios lo cree. Póngase en pie conmigo.